para que se oiga bien. Bienvenidos. Buenos días. Hoy viernes 24 de julio del 2020 damos inicio al foro Reflexiones COVID-19. Este foro es una respuesta y surge como una respuesta a la necesidad de comprender esos importantes retos que la pandemia del SARS-CoV-2 ha generado no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Por lo tanto, la Universidad de Antioquia y el comité científico de este foro creó esta reflexión que pretende divulgar las principales circunstancias sobre el virus, su relación con los desarrollos científicos, tanto en los aspectos biológicos, en la virología, en los procesos de salud pública y en la epidemiología. Este evento es organizado por la Escuela de Microbiología y la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia. Antes de iniciar el evento, quiero introducir a los miembros del comité coordinador del foro, los profesores Jesús Alonso Jaramillo Arango, quien es su coordinador, profesor Juan Carlos Zapata Jiménez, asesor internacional, Andrés Felipe Villa Restrepo, Marlene Valencia, profesores de la Escuela de Microbiología, el comunicador Diego Morales y quien les habla, Mónica Lopera de la Facultad Nacional de Salud Pública. Quiero también agradecer a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia por su apoyo para que este foro llegue a muchísimas personas. Les recordamos que existe transmisión en vivo. Este evento está transmitido por Facebook de la Universidad de Antioquia y las grabaciones se alojan en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Vamos a empezar este foro. La idea es que tenemos una sesión de discusión académica y posteriormente vamos a hacer una sesión de preguntas que motivo de una vez a realizar. Este foro está conectado con el foro de la semana anterior. Recordemos que la semana anterior estuvimos analizando los aspectos genéticos e inmunológicos del COVID. Y en el día de hoy estaremos abordando el tema de las pruebas serológicas para la medición de anticuerpos totales para el SARS-CoV-2. Estas técnicas serológicas pues son impresionantemente valiosas, no solamente por su valor diagnóstico, sino que también permiten el rastreo retrospectivo de los contactos, la investigación en tasas de infección asintomática, por ejemplo, la evaluación de la inmunidad de rebaño, la protección humoral en pacientes recuperados y, por supuesto, el desarrollo de vacunas. Así que este tema es el que vamos a abordar hoy y para ello voy a presentar al doctor Julián Mesa Sierra. Él es microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia, es microbiólogo del Laboratorio Clínico de la Escuela de Microbiología de la IPS Universitaria, sede Clínica León 13. También tenemos la participación del doctor Ángel González y el doctor Julián Camilo Rincón. Entonces, le doy la palabra al doctor Julián Camilo Arango Rincón para que presente el foro. Muchas gracias. Muy buenos días. Un atento saludo a todas las personas que nos ven por las redes sociales, tanto de la Escuela de Microbiología como de la Universidad de Antioquia. Agradezco a los organizadores de este foro y a su comité científico, al igual que los invitados que tenemos. Entonces, antes de introducir a los invitados, entonces, el título de esta charla es Prueba serológica para la medición de anticuerpos totales para SARS-CoV-2. En esta charla nos acompañará el microbiólogo y bioanalista Julián Mesa Sierra, el cual se desempeña en el laboratorio clínico de la Escuela de Microbiología
en la IPS Universitaria, sede León 13. Él nos realizará una presentación de un interesante trabajo y una serie de validaciones que, bajo la dirección de la Escuela de Microbiología, se ha realizado para una prueba en la medición de anticuerpos totales contra SARS-CoV-2. Luego de esta presentación, se abrirá un espacio de preguntas en el cual contaremos también con los comentarios y la asesoría del profesor Ángel González Marín, cual es bacteriólogo y laboratorista clínico, con maestría y doctorado en el área de ciencias básicas biomédicas, y actualmente es profesor titular de la Escuela de Microbiología y coordinador del grupo de investigación en microbiología básica y aplicada Microba, y pues el cual tiene una amplia trayectoria en el campo de la inmunología. Entonces nos ayudará a resolver algunas dudas y aportará pues algunos comentarios en cuanto a ese tema. También tendremos la compañía del comité científico, el cual también intervendrá en algunas preguntas. Entonces, adelante Julián Mesa, y de nuevo muchas gracias por la participación en este foro. Buenos días a todos. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación, por favor? Sí, se ve. ¿Pueden verme? Sí, confirmado. Pues adelante. Pues este trabajo fue un procedimiento, o esta presentación titula verificación de un procedimiento de medida de anticuerpos totales contra SARS-CoV-2. Es el procedimiento comercial que está montando, o es el procedimiento de medida que actualmente está utilizando el laboratorio como prueba serológica. Antes dejo de agradecerle al comité científico de este foro y a la universidad por tener en cuenta pues este trabajo y habernos invitado a socializarle. Como bien dijo el profesor Julián, esto se gestó desde la misma dirección de la escuela y ha sido un trabajo largo, un orden técnico muy fuerte realmente. Participamos de mi persona, la doctora Albanora Patiño, el doctor Oscar Gaviria y la doctora Jenny Mesa Vázquez, gestora de calidad, gestora técnica y coordinador de laboratorio. Ellos tres estuvieron también en lo que fue sobre todo la parte de consecución de pacientes, de administración del recurso, también en revisiones importantes que se hicieron para la selección del método. Y yo creo que pues ya conociendo y habiendo o teniendo como referencia las presentaciones pasadas, hace 8 días y hace 15 días ya habían hablado en parte de lo que es la genética y la inmunidad frente a SARS-CoV-2. Hoy esta charla se tendrá un orden más técnico realmente. Se trata ya de toda esa investigación traducida al laboratorio clínico. Mi nombre es Julián Mesa Sierra. De antemano vuelvo y repito un agradecimiento sincero por esta invitación. Buenos días a todos. Lo primero que sí quiero aclarar es que, lo que me veré en la necesidad de hacer énfasis es que, de acuerdo a los lineamientos que ha establecido el Ministerio de la Protección Social para el uso de pruebas moleculares y pruebas serológicas, las pruebas basadas en la identificación de anticuerpos no se consideran pruebas diagnósticas y no se ha recomendado su uso para descartar una infección aguda. Existe una zona gris para el diagnóstico entre el día 7 y 10, donde podría ser necesario aplicar estas pruebas tanto serológicas como moleculares para tener un mejor diagnóstico. Esos puntos suspensivos realmente hacen referencia en principio a que hay casos documentados donde ya hay anticuerpos medibles desde el quinto día, aún antes, pero realmente no se garantiza o no se considera que realmente estas pruebas puedan aportar sino hasta
hasta transcurrido el día 11 iniciados los síntomas. También quisiera hacer una rápida diferenciación aquí entre lo que es una prueba rápida y una prueba serológica instrumental. No es bueno considerarlas iguales. Las pruebas rápidas son ensayos de flujo lateral, donde básicamente lo que se evalúa es la migración a través de un cassette por flujo cromatográfico. Hay unos antígenos o unos antianticuerpos ligados a unas bandas que reconocen este tipo de anticuerpos presentes en una muestra. Y la prueba serológica instrumental, básicamente, como pueden ver a su derecha, es una prueba que se realiza en un analizador que ya tiene una función de calibración asignada, que tiene una designación de puntos de corte, que es necesario calibrar, que es necesario controlar, y que en ese orden de ideas pues representa una mayor jerarquía en cuanto a procedimientos de medida se refiere. Tengo que aclarar también que el día 22 de julio estos lineamientos que están citados aquí pasaron de versión 4 a versión 5. Hay algunas modificaciones. Entre esas modificaciones ya se incluyen la detección de la detección de antígeno. Ya el ministerio ha avalado el uso de pruebas de antígeno para el diagnóstico también. Tiene unas indicaciones y basados también en las adendas que se hicieron al consenso colombiano emitido por la Asociación Colombiana de Infectología. Tiene unas modificaciones en cuanto al uso de este tipo de pruebas de anticuerpos también en su última versión. ¿Cómo se seleccionó el método? Realmente, estas pruebas en analizadores, estas pruebas serológicas instrumentales, son pruebas que no llevan mucho en el mercado. Realmente tardaron en salir. Lo primero que salieron fueron estas pruebas rápidas. Seleccionar el método no ha sido nada fácil. La universidad y la escuela, como parte pues, de esas políticas de visibilización, han trabajado fuertemente y han evaluado la posibilidad de ofertar pruebas que contribuyan a un mejor diagnóstico, pero la selección de estas pruebas realmente representa un problema mayúsculo. Tenemos que decir que este es un trabajo que empezó hace poco más de 2 o 3 meses, prácticamente a la par de la declaratoria de emergencia sanitaria. Elegir estos métodos, vuelvo y reitero, no ha resultado nada fácil. Hay una serie de antecedentes, unas noticias de pronto que han hecho demasiado ruido en los medios. Hay unos requisitos legales, se han emitido alertas sanitarias por parte de algunas de las autoridades que nos regulan. Hay también un protocolo que diseñó el Instituto Nacional de Salud para la validación secundaria de pruebas rápidas y serológicas. Tuvimos o nos vimos abocados también a revisar la literatura suministrada por el fabricante, a ver qué es lo determinado por algunas organizaciones internacionales. Hemos tenido muy presente como universidad, como parte de la Universidad de Antioquia, también lo que es una revisión de la literatura, y desde luego ha habido la necesidad de evaluar métodos. En esta presentación, inicialmente ustedes van a ver lo que fue la verificación de un procedimiento de medida automatizado como el que se hace en la plataforma analítica que exhibí en la foto pasada, Siemens, en Centauro XP, una plataforma analítica de Siemens Healthcare, ahora Siemens Healthineers. Esa evaluación contempla lo que es la evaluación de la precisión bajo protocolo CLSI y la comparación de métodos también bajo protocolo CLSI. Protocolo EP15 para la verificación de la precisión en su versión A3 y el protocolo EP12 en versión A2. Aquí también me vería abocado a decir que este protocolo EP12A2 está siendo ya revisado. En diciembre próximo estará saliendo su versión A3 e incluirá aspectos relacionados con el SARS-CoV o modificaciones basadas en lo que ha sido los aprendizajes relacionados de esta situación que ha generado el SARS-CoV y la COVID como tal. Es importante también mencionar aquí que
Estamos realmente frente a una situación histórica. Yo no hace mucho conversaba con algunas de mis compañeras que tienen muchos más años trabajando en laboratorio clínico y pocas veces se había visto que una autoridad sanitaria, realmente creo que nunca, hubiese emitido especificaciones que debería cumplir una prueba de desempeño para poder ofertarse o siquiera ser elegible. Empezaría con esos antecedentes. Yo pienso que no ha sido desconocido para nosotros el hecho de que estas pruebas rápidas han generado alguna inconformidad, alguna molestia. Ya el 1 de abril la BBC estaba hablando de productos chinos defectuosos. Se trataba de unas pruebas rápidas con unos desempeños particularmente atípicos, con unas sensibilidades muy pobres, tanto para IgG como para IgM. Ya el 8 de abril estaba la Organización Mundial de la Salud haciendo recomendaciones también para el uso de estas pruebas rápidas y emitiendo pues prácticamente una recomendación de usar estas pruebas con cuidado debido a la posibilidad de falsos negativos en primera instancia o a falsos positivos por reactividad cruzada. También por esa misma época habían ya prensa internacional diciendo que se había puesto demasiada esperanza en el uso de estas pruebas rápidas como herramientas de diagnóstico, pero que todavía no ofrecen resultados que sean confiables. Y no hace mucho el CDC también estaba emitiendo unas recomendaciones para el uso de estas pruebas basadas en anticuerpos, pruebas rápidas sobre todo. No ha sido, la verdad yo no podría decir si eso fue una noticia cierta o no, pero sí puedo asegurar que el Ministerio de la Protección Social creo elevó algún reclamo también por un problema de comercialización con alrededor de 50.000 pruebas rápidas. Como les digo, no es oficial, no lo oí en un artículo de prensa nacional o reconocido, pero sí hay una cosa clara y es que también se comprobó, se supo que habían fabricantes chinos sobre todo que andaban ofertando pruebas sin cumplir siquiera los requisitos sanitarios de su país. Entonces, realmente hay como un disconfort generalizado respecto al desempeño técnico de estas pruebas y realmente se ha visto uno también como abocado a revisar este tipo de circunstancias con cuidado, a elegir proveedores que cumplan ciertas características. Inclusive en los lineamientos ya hay per se definidos unos criterios que deben cumplir los fabricantes para siquiera ser tenidos en cuenta, y todo eso es una situación que hubo que revisar. Hay unos requisitos legales, hay unas alertas sanitarias, hay unas, como les digo, toda una autoridad sanitaria pendiente de lo que es respecto del uso de estas pruebas. En principio, pues las verificaciones son obligatorias para el laboratorio clínico bajo los efectos de la norma de habilitación. Ya la resolución 3100 de 2019, emitida en noviembre del año pasado, obliga a los laboratorios clínicos no solamente a hacer verificaciones, sino a guardar soporte y registro. Eso es obligatorio. También empezó salió la circular 19. Esta circular 19 tiene como base el consenso de especialistas de infectología que salió más o menos por los lados de marzo. Este consenso de medicina basada en la evidencia y de recomendaciones respecto al COVID incluye también ya unas alertas respecto al uso de pruebas rápidas que hay que tener en cuenta. Me disculpan si estos lineamientos que cito aquí para el uso de pruebas moleculares CRT-PCR y pruebas serológicas están en versión 04. Realmente cuando nosotros hicimos este trabajo estaban la versión 3 y la versión 4 vigentes. El día 22 de julio, como ya les había avisado, salió la 5ª versión con algunas modificaciones.
hay también o ha habido una serie de alertas sanitarias emitidas por el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos relacionados con el monitoreo de la publicidad. Al parecer hay algunos fabricantes que pues me perdonan la expresión, estarán vendiendo humo o tienen una cosa registrada en el INVIMA y comercializan otra. No fueron al menos 5 o 6 los casos relacionados por el INVIMA con este tipo de publicidad rara. Sabemos que mucho de lo que está sucediendo con estas pruebas rápidas o con estas pruebas serológicas nace en Estados Unidos. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos emitió o tiene una normativa que de alguna u otra manera flexibilizó los requisitos a los proveedores. Esa flexibilización a nosotros nos puso realmente un reto grande porque toda la vida hemos descansado en que el fabricante valide y lo hace bien. Entonces, el hecho de que de alguna u otra manera se redujeran los requisitos u obligaciones que se ponen a estos fabricantes realmente supuso un escollo grande. Ahora sí, con más razón, los laboratorios debemos estar pendientes de lo que declaran estos fabricantes para poder elegir qué prueba montar. Se han visto cosas bien simpáticas, veremos algunos casos al respecto. También hay una evaluación muy exhaustiva que realmente hemos tomado como referencia el laboratorio de la escuela ubicado en la sede Clínica León 13 prácticamente adhiere a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, inclusive el Instituto Nacional de Salud, parte de que ese trabajo exhaustivo que ellos han realizado realmente le sirve a uno como referencia ante esa flexibilización que ha habido respecto de los requisitos a los proveedores por efectos de la declaratoria de emergencia. Hay 12 pruebas evaluadas ya por el Instituto Nacional de Salud. Están publicadas en la página del instituto. Estas evaluaciones o estas validaciones secundarias, como las llama el Instituto Nacional de Salud, evalúan estas pruebas rápidas, han evaluado sobre todo pruebas rápidas, todavía no hay disponible o al menos publicadas evaluaciones de pruebas serológicas instrumentales, pero evalúan 6 escenarios posibles. En términos generales, todas estas pruebas se rajaron en esos escenarios. Me disculpan la expresión nuevamente, han tenido dificultades. Demostraron alguna utilidad en los escenarios 2B y 5B, escenarios en los que hay una cosa en común y es que se evalúan pacientes con más de 11 días de iniciados síntomas. Particularmente la IgG ha mostrado alguna utilidad en términos de sensibilidad, especificidad y acuerdo respecto de la prueba elegida como referencia, pero con la IgM ha habido algunas dificultades y pues muchas de las directrices que hay vigentes hoy en estos nuevos lineamientos, por ejemplo, al parecer se ven ya permeadas por el desempeño de lo que es la inmunoglobulina M en este tipo de pruebas. Solo una prueba de las 2 evaluadas demostró una sensibilidad de mayor del 85% para la IgM, pero simpáticamente, pues esto a expensas de su especificidad. La prueba realmente tratando de ganar sensibilidad, perdió especificidad y ya no cumple con este último criterio. Así las cosas, hay de todo. La verdad es que hay pruebas con desempeños pues, aceptables, otras con unos desempeños realmente absurdos que no se explica uno como, por ejemplo, con todo respeto, al día de hoy siguen circulando. Hay otras pruebas que sí, que han demostrado que por lo menos la IgG es útil para la evaluación de pacientes. Pero si hay algo en lo que ha tenido razón, por ejemplo, la circular 19, que fue la primera que citó algo al respecto del uso de estas pruebas, es que la interpretación de esas bandas no es fácil, particularmente la IgM representa alguna dificultad. Hay no todos, o sea, uno pensaría que todo se ve muy bonito, pero algunas de estas bandas realmente representan un problema grande. Las bandas de control son tenues
qué hace uno con estas bandas débiles cuando aparecen. Realmente hay cosas muy complicadas relacionadas con el uso de esas pruebas y entiende uno que el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, esté alerta y todavía, de alguna manera, si se quiere, tenga algo de recelo respecto del uso de estas pruebas. Esa parte de la revisión de la literatura realmente también fue algo compleja. Y empezamos con la información suministrada por los fabricantes, habiendo en el mercado, sobre todo por los lados de marzo y abril, pruebas rápidas desbordadas. Lo que había ofertado eran puras pruebas rápidas, aún no habían pruebas instrumentales. Empezó por evaluarse la información de todos los fabricantes que nos facilitaron esas pruebas. La personita que ven en la foto es la gestora técnica del laboratorio. Ella fue la encargada en principio de hacer toda esa revisión. Fueron 24 insertos de pruebas rápidas revisados, evaluados y aún calificados con base no en los desempeños que ofrecían y en la calidad de la información que ofrecían. Esta declaratoria de emergencia realmente nos ha jugado una mala pasada y hemos tenido o nos hemos visto abocados a estar muy alertas. Esta evaluación realizada, como les digo, desde la Oficina de la Gestión Técnica del Laboratorio incluyó la evaluación de esa calidad de la información, como les digo, en términos de sensibilidad y especificidad, intervalos de confianza de la sensibilidad y la especificidad, de si estas pruebas realizaban medición independiente o no, el año utilizado durante la validación del método, los métodos utilizados para la comparación, reactividad cruzada, interferencias analíticas. La calificación se realizó sobre un puntaje máximo posible de 45. Se evaluaban estos criterios o se asignaban de acuerdo a la calidad de la información puntajes de 1, 3 o 5. Eran o son alrededor de 9 criterios. Luego, como les digo, el puntaje máximo era 45 y había o hubo la necesidad de reevaluar esas especificaciones o esas declaraciones de los fabricantes. Es decir, toda esta información se tenía, se tabulaba y se recalculaban estadísticos de sensibilidad, especificidad, de valores predictivos, de razones de verosimilitud, de porcentaje de acuerdo, y se emitía esa calificación. También hubo la necesidad de revisar protocolos de orden internacional o aún el protocolo, la posibilidad de aplicar el protocolo del instituto en un laboratorio clínico. Realmente seleccionar pacientes para una verificación de métodos aún en circunstancias como estas puede no ser fácil por la calidad de pacientes que exigen estos protocolos de verificación que pide el Instituto Nacional de Salud. Recuerden que esa verificación debe incluir pacientes sintomáticos confirmados, pacientes asintomáticos confirmados, pacientes negativos confirmados y pacientes negativos históricos. Realmente no es fácil conseguirlos y más si a eso se le añaden tiempos específicos. No es una tarea sencilla. Realmente recuperar esas muestras para las verificaciones también fue algo complejo. Evaluamos otras opciones y en comunicación con algunas personas del Instituto Nacional de Salud, pusimos sobre la mesa la posibilidad de hacer verificaciones que realmente aplicaran al laboratorio, es decir, que pudieran hacerse en los términos en los que declaran los lineamientos para el ministerio, que se diera trascendencia a esos puntos o a esos intervalos en los que realmente es válido el uso de la prueba para realizar la verificación y ya con base en lo que en guías internacionales de reconocimiento como las del CLSI o aún algunas guías que al respecto ha publicado la FDA y otras organizaciones como FIND, pudiera hacerse una evaluación que brindara al menos un acercamiento a lo que realmente es el desempeño analítico de estas pruebas en las condiciones propias de un laboratorio como el nuestro o en los laboratorios de nuestro país. El Instituto Nacional de Salud no vio con malos ojos esa posibilidad y bajo ese eje decidimos trabajar.
También hemos estado pendiente de la bibliografía que sale al respecto, de pronto de un orden más técnico que hay al respecto del desempeño diagnóstico de los inmunoensayos. Ya hay revisiones sistemáticas que hablan o que comparan ensayos de ELISA, de quimioluminiscencia y de ensayos de flujo lateral. Hay al menos 2 o 3 revisiones importantes. También pues la revisión de los artículos relacionados con la cinética y anticuerpos. Realmente no sería un pecado adelantarlo, pero sí hemos tenido, no es un secreto que hay un problema serio con la producción de anticuerpos dirigidos contra IgM. Realmente no ha resultado fácil. Ya hay restricciones en la interpretación de la prueba en los lineamientos que les decía el ministerio en su última versión, y fuera de eso hay fabricantes que inclusive, ya hablando de procedimientos automatizados, han decidido más bien producir anticuerpos totales e IgG porque algún problema hay con esa IgM, no ha sido fácil producirla. Tiene que ver eso de pronto con la cinética de ese tipo de anticuerpos. Han habido o se han reconocido en algunos artículos, como veremos más adelante, diferentes patrones de seroconversión. Entonces, no ha sido fácil desarrollar procedimientos serológicos que midan con precisión y con una sensibilidad y especificidad aceptables y con porcentaje de acuerdo frente a PCR y GM. Ha resultado retador para estos fabricantes la producción de este tipo de anticuerpos. Si bien también hay disponibles comercialmente ya algunos procedimientos que declaran sensibilidades muy buenas. En las plataformas que habitualmente utilizamos aquí en Colombia todavía hay alguna dificultad para conseguir IgM. Desde luego, artículos relacionados con el desempeño de los inmunoensayos frente a la prueba de referencia RT-PCR. ¿Qué encontramos en esta revisión de esta literatura, particularmente relacionada con la información suministrada por los fabricantes? Y es que pues, muchos de estos insertos en la gran mayoría no se describen los blancos antigénicos utilizados y los límites de detección que tienen estas pruebas. De los 24 insertos de pruebas rápidas que evaluamos, realmente solo 2 describían que iban dirigidos contra la nucleocápside y contra la proteína espiga. En la mayoría de los casos no se especifica el tiempo de inicio de los síntomas de los pacientes incluidos en la comparación de métodos. Es simpático, algunos hablan de pacientes convalecientes, de pacientes confirmados por diagnóstico clínico, hablan de cantidad de términos que uno pudiera, con los que uno pudiera escribir pacientes positivos por PCR, no sé, pero no se incluyen solamente en 2 insertos también, se incluyen comparaciones desagregadas por tiempo de inicio de los síntomas. En algunos casos no es claro el método de comparación. Como les digo, habían fabricantes que declaraban haberse comparado contra guías clínicas. No entendemos qué guías clínicas realmente no estaban ni siquiera relacionadas en sus bibliografías. No todos los fabricantes se compararon contra RT-PCR. Algunos lo hicieron contra criterio clínico, otros contra inmunoensayos tipo ELISA. No todos presentaron tabla de contingencia. Estamos hablando que la gran mayoría sí lo hizo frente a PCR, pero sí hubo por ahí al menos 5 o 6 casos en los que o no había tabla de contingencia o no era la RT-PCR el procedimiento de referencia que se había utilizado para la comparación de métodos. También es simpático, en algunos casos los estudios de reactividad cruzados no incluyeron patógenos de tracto respiratorio, o cuando lo hicieron de pronto no incluyeron otros coronavirus. Solamente, la gran mayoría sí declararon reactividad cruzada, pero solo entre los 24 insertos revisados, solo uno realmente
colocó o dispuso en su información que había hecho ensayos de reactividad cruzada con otros tipos de coronavirus. Simpáticamente, este fabricante pues es el peor evaluado en los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud. Me perdonan utilizar el despectivo o el peyorativo de peor, pero la recomendación del instituto en su validación realmente en todos los escenarios, aún en el 2 y en el 5, que como les digo eran pacientes de más de 11 días de iniciados síntomas, fue permanentemente un no es útil, no es útil, no es útil, no es útil. Hecho pues que llama la atención. Estos son ya algunos ejemplos de lo que les decía anteriormente, vistos de una manera un poco más gráfica. En el primer ejemplo, donde está el principio de medida declarado por alguno de estos fabricantes, fíjese que no se dice que se trata de anticuerpos de procedimientos de medida que contienen antígenos recombinantes, pero no dicen dirigidos contra qué. En el segundo ejemplo, en el del centro, pueden ver que no hay tabla de contingencia. La traducción realmente es perversa. Dice que la investigación clínica fue realizada en 5 instituciones y el total de casos fueron 447, que 110 de 126 confirmados clínicamente son positivos con una sensibilidad tal y que 62 casos clínicamente excluidos son negativos con una especificidad tal. La verdad es que pues no entendemos qué es ese confirmado clínicamente. Como les digo, esas guías con las que hacen ese tipo de confirmaciones no están disponibles en las bibliografías. Y en el tercer ejemplo, pues miren ustedes mismos, es la información de reactividad cruzada definida por un fabricante. Hay cantidad de virus, de bacterias, de microorganismos evaluados, pero con dificultad solo uno de tracto respiratorio. No hay siquiera información de influenza A, influenza B, metaneumovirus, rinovirus, de bacterias que afecten tracto respiratorio. O sea, realmente no entendemos muy buena la cantidad de microorganismos que se evaluaron, la posibilidad de hablar anticuerpos tipo JAMA o de antimurinos o aún de pues, anticuerpos antinucleares. Pero realmente, pues tratándose de una infección de tracto respiratorio y un problema en principio de orden pulmonar, uno sí esperaría que se hubiese evaluado reactividad cruzada frente a patógenos de tracto respiratorio. Entonces, son hallazgos. La prueba que utilizamos tampoco es perfecta. Realmente tiene algunas dificultades. Como les decía en las primeras diapositivas, toda esta información entonces se vuelve información susceptible de verificación. Aquí, por ejemplo, no es el único fabricante, también ha sucedido con otros. La sensibilidad se determinó, por ejemplo, con base en el día de positividad de la PCR, no en el día de inicio de los síntomas, sino tras el positivo por la PCR. También hablaba o citaba que la precisión se determinó de acuerdo con un documento del CLSI que aplica a fabricantes, el documento EP05. Dice que las muestras se analizaron por duplicado en 2 series al día durante 5 días. Realmente quienes conocemos ese protocolo y hemos tenido la posibilidad de utilizarlo en algún momento trabajando como especialista de aplicaciones técnicas en alguna multinacional, tuve la posibilidad de utilizarlo. Entendemos que esa verificación debe hacerse en más de 2 semanas, que deben haber más de 20, más de 40 réplicas, y que con base en eso se estima lo que es la precisión intralaboratorio y la repetibilidad. Eso para fabricantes. Así las cosas, ese protocolo acortado que utilizó este fabricante realmente se parece más al que deben utilizar los laboratorios para hacer su verificación, o por lo menos al que adhiere uno generalmente para hacer ese tipo de verificaciones. Hay muchas guías para hacer verificaciones, pero las del CLSI han cobrado particular vigencia últimamente. Lo declarado ahí por el fabricante se parece más al protocolo utilizado por
un usuario que el que debiera realmente utilizar un fabricante. Lo mismo en la reactividad cruzada, solo aparece por ahí anticuerpos contra la gripe. Entonces, se informó o se evaluaron cantidad de categorías clínicas que podrían causar alguna reactividad cruzada, pero de nuevo, pues ninguna relacionada de pronto con enfermedades o con condiciones clínicas que tuvieran que ver con tracto respiratorio, lo que pues también hace difícil la selección. ¿Por qué elegimos una prueba de anticuerpos totales? La verdad sea dicha, es que con la información disponible, por lo menos con lo trazado por el Instituto Nacional de Salud en sus validaciones secundarias, es posible determinar, o ya era posible determinar que había alguna dificultad en la detección de anticuerpos IgM por un ensayo de flujo lateral. Como les digo, pues aquí habrá que hacer extensiva esa problemática también a las pruebas serológicas instrumentales. Realmente la sensibilidad de la IgM es muy variable. Producirla no ha resultado fácil. La producción de anticuerpos IgM y IgG puede darse de manera casi simultánea y la determinación de anticuerpos totales ha ofrecido una mayor sensibilidad. En los dos artículos que ven citados al pie de la diapositiva, eso queda claro. Queda claro que realmente estos anticuerpos, cuando son totales, son más fácilmente medibles. Pueden empezar a marcar positividad aún desde el día 7 con una buena sensibilidad. Y que realmente detectar IgM y IgG por separado puede ser un poquito más problemático. Es decir, la positividad sí definitivamente con dificultad se ve. Pues, habiendo casos que ya marcan positivo desde el día 5, 7, 9, pues realmente se ve realmente reactividad ya y seroconversión a partir del día 11 o el día 14, por lo que pues realmente resulta práctico para apoyar el diagnóstico. Como apoyo al diagnóstico, reitero, el uso de anticuerpos totales y la diferenciación pues con fines epidemiológicos no será posible completamente hasta que se defina si la inmunidad que se genera contra el virus es protectora. Es decir, hasta que no sepamos si hay o no anticuerpos neutralizantes y si realmente esa inmunidad protege, realmente discriminar anticuerpos IgG y IgM no sería pues algo que uno dijera en términos prácticos recomendable. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, hablando de estos pasaportes de inmunidad, ha referido que todavía falta al respecto para entender si esa inmunidad es protectora. Me disculpan la sensibilidad que está ahí reportada de la PCR, pero en el artículo evaluado refieren que todas las muestras que ellos utilizaron de PCR positivo eran muestras de tracto respiratorio superior, muestras tomadas por hisopado. Se ha descrito en la literatura que de pronto estas pruebas cuando se toman por hisopado de tracto respiratorio superior hacen que la PCR pueda tener menos sensibilidad. La sensibilidad sí definitivamente se ve muy, muy aumentada, la de la PCR. Cuando se utilizan muestras, por ejemplo, de aspirado traqueal, ahí sí la sensibilidad es del orden del 100%, pero en este estudio en particular utilizaron 173 pacientes a los que les habían evaluado PCRs en muestras de tracto respiratorio alto. Puede verse que la sensibilidad de los anticuerpos totales es más alta con respecto a la IgG y IgM por separado, y realmente entendiendo que en el contexto que vivimos ahora nos obliga a priorizar el diagnóstico, a saber si hubo o no hubo por lo menos, o si hay o no hay en términos de lo que es la prueba reina, la prueba de referencia de RT-PCR, resulta más práctico utilizar esta prueba de anticuerpos totales y más sensible. Otra cosa que resulta simpática es que pues, en los lineamientos del ministerio aún no aparece información relacionada con el uso de anticuerpos totales. En términos administrativos,
estamos en términos administrativos, tenemos alguna dificultad porque pues en estos lineamientos no aparecen códigos CUPS, códigos asignados a una prueba para anticuerpos totales. Quien vaya a utilizar una prueba de estas tendrá que crear un código propio y dar una serie de vueltas para poder utilizarla. Pero como les digo, es simpático esta información. Por ejemplo, la gráfica de la izquierda nace del mismo Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 en establecimientos de salud. Ya la misma gráfica muestra que realmente sobre el día 9, inclusive de pronto un poquito antes, ya los anticuerpos totales de alguna u otra manera están marcando positividad. También es claro que la PCR, siendo la prueba reina, sobre el día 14 o 15 ya empieza a tener unas disminuciones en lo que es su sensibilidad. Aún también las pruebas de antígeno, con ellas sucede algo parecido a la PCR, también con el tiempo van perdiendo sensibilidad. Los anticuerpos IgE y IgM, pues como se puede ver, también aparecen un poco más tarde, la seroconversión es un poco más tarde, sobre el día 11, sobre el día 14. Entonces, pues resulta, como vuelvo y me perdonan si estoy abusando ya del término simpático, que no se incluya o que no se tenga en cuenta los anticuerpos totales como parte de este algoritmo de diagnóstico. A la derecha encuentran también un artículo que registra la sensibilidad de los anticuerpos totales frente a la ELISA y frente a la IgG y frente a la IgM, ya hablando de una seroconversión más tardecito. También la disminución de la sensibilidad de la PCR conforme pasa el tiempo. Se puede ver en términos prácticos que sí, que cuando uno utiliza una prueba de anticuerpos totales, hay la forma de hacer un diagnóstico un poco más temprano, si se quiere, o de apoyar el diagnóstico de la PCR un poco más, de una manera más temprana. Nosotros después de la verificación de este procedimiento también hicimos unas verificaciones de pruebas rápidas con Ns muy inferiores a los del Instituto Nacional de Salud, pero curiosamente tuvimos un resultado contrario al que se observa aquí. Realmente obtuvimos que lo que más fácil se detectaba era IgG. La IgM realmente por pruebas rápidas se verificaron 5 pruebas rápidas. Realmente ofrecía lecturas de unas bandas muy tenues, como que sí, como que no. Algunas aparecían después de 15 minutos, algunas bandas de IgM solas. Hubo falsos positivos, negativos históricos y negativos confirmados por PCR. Prácticamente tuvimos un perfil distinto de IgG y IgM al que se exhibe aquí, más bien al revés. Creemos que ese IgM o se produce poco o realmente no es tan estable en el tiempo. Creemos que algo pasa, puede estar pasando algo de orden técnico, puede que no estemos utilizando el determinante antigénico correcto o que estos antígenos recombinantes tengan algún problema, puede que la límite de detección realmente no sea el indicado para la prueba, algo pasa, pero pues realmente lo que nosotros pudimos ver respecto a estas verificaciones de pruebas rápidas fue más bien lo contrario a lo exhibido acá. Es mucho más fácil detectar IgG, inclusive prácticamente en algunos casos simultánea la IgM, y en la gran mayoría de los casos estas IgMs o son bandas tenues o no aparecen. La sensibilidad después del día 11 es baja para la IgM, entonces realmente se hace muy complicado, como ya les he venido diciendo, interpretar ese tipo de pruebas. Este es en parte la explicación a por qué de pronto puede ser tan difícil trabajar con ese IgM. Esto es declarado por otro fabricante realmente y apoyado por algunos artículos, por algún artículo que está ahí citado también al fondo, al final de la diapositiva. Realmente se han encontrado perfiles de seroconversión. Hay casos en los que la IgM aparece primero,
hay casos en los que la IgM prácticamente no aparece. Entiéndase lo que está en el eje vertical como index, como el punto de corte 1. Entonces, pues puede verse que realmente es difícil. Hay veces no aparece o en unas lecturas que no indican reactividad. Hay veces aparece primero la IgG, hay veces aparece primero la IgM, hay un tercer perfil en el que, en el que aparecen en simultáneo. Realmente hará falta estudiar la cinética de esta IgM, ha resultado bien problemática y eso se ve también pues reflejado en las determinaciones que aparecen en los nuevos lineamientos. Habrá que hacer énfasis aquí, por ejemplo, en que uno de los cambios que trae este lineamiento es que si ustedes se fijan, por ejemplo, en ausencia de un resultado de PCR positivo, la IgM se considera ya no interpretable. En palabras más, palabras menos, una IgM positiva por una prueba rápida, realmente sola, realmente no puede interpretarse, no se considera que sea una infección reciente siquiera. Habrá que confirmar con una PCR o tendrá que dar positiva contra una IgG o con una IgG o con una prueba de antígeno para poder considerar su interpretación. Así las cosas, pues no ve uno realmente la necesidad de discriminar, por lo menos ahora. Desde luego, esa discriminación va a ser muy importante para estudios de vigilancia epidemiológica, para evaluar efectividad de vacunas. Y será importante seguir evaluando la cinética de esta IgM y de estos anticuerpos. El método que utilizamos es un ensayo quimioluminiscente. Utiliza un sándwich, utiliza una fase sólida, unas partículas magnéticas recubiertas con antígenos recombinantes dirigidos contra la proteína espiga. También utiliza reactivo marcado con antígeno recombinante marcado con un sustrato quimioluminiscente con un éster de acridinio. Básicamente lo que se hace es un sándwich de los anticuerpos que puedan estar en la muestra y la lectura será directamente proporcional a las unidades relativas de luz, a la salida de luz, luego de estimular la producción química a través de una solución ácida de iona básica. Es un ensayo que se puede montar en suero o plasma, que tarda 17 minutos, con un intervalo de medición que va de 0.05 a 10, el índice. Realmente ese es el intervalo del índice, la linealidad o el intervalo de medida en términos de índice, pero realmente ese mayor de 10 pues, puede ser una cantidad determinada de RLUs y puede ir aumentando progresivamente. El método, como ya les había anunciado, se evaluó mediante protocolos del CLSI. Se hizo una evaluación de la precisión, evaluación del intervalo C5-95. Se hizo una comparación de métodos contra prueba de referencia. La evaluación de la precisión consistió en la evaluación de la precisión en condiciones de repetibilidad y de la evaluación de la precisión intermedia. Se utilizaron controles comerciales. Estos controles eran plasmas son preparados a partir de plasmas negativos y positivos. La evaluación de la repetibilidad se hizo en un mismo día, 10 réplicas por control. La evaluación de la precisión intermedia se hizo con 5 réplicas de cada control durante 5 días. Esa evaluación de la precisión arrojó algunos interrogantes. Entonces, decididos a confirmar esa precisión en intervalos críticos y con muestras ya de pacientes y no de controles comerciales, fue que se decidió hacer la evaluación del intervalo C5-95 para evaluar la eficiencia de ese punto de corte y para ver si de pronto había cómo se comportaba en la precisión y la discriminación del reactivo y del no reactivo en
alrededor de ese punto de corte. Como les digo, esta se hizo debido a consistencias con un control negativo. Durante la prueba de precisión, el control negativo 2 días seguidos de pronto arrojó unas lecturas atípicas. Entonces hubo la necesidad de confirmar que no estuviera pasando lo mismo con los pacientes, por lo que fue bienvenida en estas circunstancias esta evaluación de este intervalo. Y para la comparación de métodos se utilizaron 123 pacientes. Se utilizaron pacientes positivos confirmados por RT-PCR de entre 0 y 7, más de 7 y 11 y mayor de 11 días de iniciado los síntomas. Se utilizaron pacientes negativos confirmados por PCR y negativos históricos, accidentes de riesgo biológico, pacientes de HIV de 2018 y de antes de noviembre de 2019. Realmente de antes de abril de 2019 se utilizaron muestras que estaban ultracongeladas en el laboratorio como parte de cadenas de custodia o de sueros que se guardan debido a eso, debido a cadenas de custodia. Muchos ya estaban para descartar, pero pues cayeron como caídos vinieron como caídos del cielo. Pudimos utilizarlos para hacer esta evaluación con estos pacientes negativos. Realmente el punto flaco de esta comparación de métodos es la valoración de asintomáticos. No fue fácil acceder a pacientes asintomáticos confirmados por PCR. La mayoría de los pacientes o de las muestras que utilizamos venían de pacientes a los que en el día a día se les hacía seguimiento. Utilizábamos marcadores bioquímicos, ferritina, hemograma, lactato de deshidrogenasa, PCR, de alguna manera para cazarlos, si se quiere. No tuvimos acceso a las historias clínicas fácilmente. Tuvimos que ir esperando a que se liberaran las historias clínicas para poder ir recuperando pacientes. Un trabajo que se hizo de manera ardua con la doctora Albanora Patiño. Teníamos que ir esperando a que al paciente lo trasladaran de IPS, le dieran de alta o falleciera para poder acceder a las historias clínicas y confirmar estos datos y confirmar que eran positivos por PCR. De un tiempo para acá, el laboratorio no está recibiendo las muestras para remitirlas o no está gestionando el envío de las muestras respiratorias a los laboratorios que están haciendo la prueba y que están avalados para el montaje de la prueba molecular. Luego resultó muy complejo ajustar ese volumen de muestras, pero finalmente se pudo y se pudo hacer la comparación de métodos con algunos hallazgos importantes. Por acá pasaré rápido. Realmente el ensayo en condiciones de repetibilidad cumplió. El comportamiento del control negativo, si se quiere, estuvo dentro del desvío estándar. No es habitual usar controles negativos para pruebas de precisión en procedimientos de medida cualitativos, porque realmente está descrito que ese control en estas pruebas es muy variable, pero para efectos prácticos la desviación estándar fue menor a la que reporta el fabricante, y el coeficiente de variación para el control positivo también está muy por debajo de la especificación de la precisión. Es decir, la prueba se comportó en términos prácticos bien. En la precisión intermedia, sí, como les decía, hubo algunas dificultades en el día 3 y en el día 4 negativo. Pueden ver que el control, teniendo lecturas que nunca ascendieron a más de 0.3, un día estaba reportando 0.7, al otro día ya el control negativo estaba marcando positivo. Eso nos obligó, como les digo, a hacer esa verificación de puntos de corte de intervalos de C595 para ver si estaba pasando o no lo mismo con los pacientes. Es que no tiene uno paz realmente cuando ve que el control puede comportarse de esa manera. Así que es necesario determinar que no suceda lo mismo con los pacientes. En el control positivo alto realmente no sucedió. La réplica que se excluyó porque realmente al aplicar filtros estadísticos arrojaba que era un aberrante. Sin embargo, en ningún momento afectó la precisión. Es decir, perfectamente se hubiese podido aceptar y
y avalar la prueba. Luego de aplicar el protocolo EP15 o el análisis de varianza que sugiere ese protocolo, se obtienen unos coeficientes de variación para la repetibilidad y la reproducibilidad. En el caso del control positivo, pues que es el que más se evalúa, se ve que la prueba cumplió, que el coeficiente de variación que se acumuló fue de 2.61, que el recomendado por la guía para considerar que la precisión es aceptable dio 2.62. O sea, puede verse que el desempeño en términos de precisión fue aceptable, que se cumple con la guía. Estos ensayos fueron diseñados para tener una precisión sobre el 10%. Entonces, en el caso del control negativo, si uno dijera, no, pues eso finalmente dio muy ras con ras. La verdad sea dicha es que el comportamiento del control en el laboratorio prácticamente exhibió el mismo patrón que el del fabricante. Se ve como una volatilidad, se ve que prácticamente el fabricante tuvo el mismo contratiempo, pero en términos generales la precisión fue evaluada o fue más que aceptable. Realmente la precisión fue buena. Esta fue la verificación del intervalo C595. Los 2 días seguidos que esos controles o que ese control negativo mostraron un comportamiento atípico, se hizo no solamente la verificación o se comenzó la verificación de este intervalo, sino que también se repitieron los pacientes que habían dado lecturas parecidas a las que estaba arrojando ese control problemático. Entonces, luego de haber comenzado y haber hecho la verificación de este intervalo C595, obtuvimos que no sucede eso con los pacientes, que muy probablemente ese comportamiento atípico era un comportamiento de ese control negativo. Hay que reconocer que no contábamos con una cantidad así suficiente o abundante del material de control, por lo que pudo haber sucedido que el uso que se le dio o que en algún momento el control haya tenido algún problema de la habilidad. Sin embargo, con los pools que se prepararon 3 pools, uno en menos el 20% del punto de corte, otro en más el 20%. Eso describe la guía para este tipo de ensayos. Preparar o disponer de muestras que estén 20%, 20 por encima, 20% por debajo del punto de corte. Se prepararon y se vio que la clasificación de la prueba fue correcta, la discriminación fue correcta. En punto 8 no hubo ningún positivo, en 1.2 no hubo ningún negativo, por lo que podía afirmarse con un porcentaje de confianza del 71.8% que el intervalo ese es crítico, en el que realmente lo que llamaban antes una zona gris o zona de no confiabilidad se encuentra dentro de ese intervalo de índice que se evaluó. Aquí hay que hacer la precisión de que ese porcentaje de confianza está dado por el número de muestras que se utilizaron. Realmente para tener un porcentaje de confianza de más del 90% se requieren 60 réplicas o hasta 100 réplicas por muestra, y eso pues realmente es muy difícil en las condiciones de nosotros. Por la gestión del doctor Oscar, del jefe de laboratorio, fue posible disponer de casi 300 pruebas para esta verificación, pero muy complicado también negociar con el fabricante este tipo de circunstancias. Desde luego, contamos siempre con el apoyo de la escuela, tanto la dirección del laboratorio como la dirección de los servicios de extensión y la dirección de la escuela nos apoyaron. Entonces pudo disponerse de prácticamente el doble de muestras que se habían considerado para la verificación. Como les digo, ese porcentaje de confianza, pues ya correr 100 muestras por concentración realmente complicado. Sin embargo, se ve que la discriminación de la prueba fue correcta en los intervalos que define la guía. Ese intervalo se ha definido como el rango de las concentraciones del analito, alrededor del cual
las concentraciones son consistentemente negativas, el C5, o consistentemente positivas, el C95. Realmente no tuvimos problema, la prueba discriminó bien, por lo que sí, como les digo, se asume que ese intervalo, que esa zona gris en efecto está dentro de ese intervalo, que la prueba mostró precisiones aceptables. Aquí tendré que reconocer que me jugó una mala pasada los pools que se prepararon. No es habitual que, por ejemplo, en la medida que, por ejemplo, entre la concentración de 0.8 y de 1, entre el índice, perdón, de 0.8 y de 1, no es habitual que en la medida en que aumenta el índice, aumenta la imprecisión, pero sí tendré que reconocer que en este pool en particular, uno de los pools de las alícuotas que había guardado bajo congelación, de pronto no congeló adecuadamente y me pudo afectar la precisión. Aún así, para estas concentraciones el fabricante declaró que en condiciones de precisión intermedia, la precisión aceptable es de hasta, o fue diseñado el ensayo para tener una precisión hasta el 15%. Entonces, aún así cumple y, como les digo, la discriminación fue correcta. La sensibilidad clínica, aquí ya les había dicho que había un escollo. Toda la información que ustedes han visto ha sido susceptible de verificación. No es un caso menor. Realmente el fabricante declaró una sensibilidad clínica basada en la positividad de la PCR en el inicio de los síntomas. Si fuéramos a tener en cuenta el dato suministrado por fabricante o calculando nuestra sensibilidad respecto a lo declarado por el fabricante, puede verse que el laboratorio cumple, es decir, en términos de lo que declara el fabricante luego de una PCR positiva, prácticamente los desempeños son muy similares. Podrán haber algunas diferencias con respecto a los intervalos de confianza, pero eso desde luego tendrá que ver con el número de muestras utilizadas en el análisis. Sin embargo, pues en términos de lo descrito por el fabricante, se observa que la prueba cumple. No obstante, pues ustedes sabrán que los lineamientos y el ministerio han exigido desempeños en términos de días de inicio de los síntomas, por lo que también nosotros nos vimos abocados a hacer esa determinación. Tuvimos que coger la base de datos que logramos organizar, disponer o contar con estos días de positividad luego de una PCR, pero también con el día de inicio de los síntomas. El ministerio y el instituto nos miden es basados en esa especificación. Luego, pues para ello no hay un dato emitido por el fabricante, pero sí se pudo evaluar en términos de lo exigido por la norma. No hay, como les digo, no hay en este caso una recomendación emitida por el fabricante, pero sí, pero sí hay la posibilidad de estimar esos estadísticos con la cantidad de muestras que se obtuvieron. Aquí me permití una corrección arbitraria. Me perdonan pues los amantes de la estadística, pero esa corrección arbitraria tiene que ver con parte de los hallazgos que encontramos en este ensayo de verificación. Se trata de unas correcciones a la sensibilidad con base en el día de inicio de los síntomas. Si uno se pone a evaluar el número como tal, se da cuenta de que realmente pues, el desempeño no es muy distinto de una prueba rápida. De 0 a 7 días se obtuvo una sensibilidad del 35%, de entre 7 y 11 del 79%, y en mayor de 11 días del 11%. Sin embargo, como les digo, estas correcciones a la sensibilidad entre los días 0 y 7 y entre 7 y 11 se hicieron con base en algunos hallazgos. Cuando se hacen estas correcciones, la sensibilidad aumenta ostensiblemente, y estas correcciones están basadas, pues como les digo, en algo que veremos a continuación. Se trata de esto.
realmente tuvimos pacientes en los que, si bien al principio había una negatividad en cuestión de 4 o 5 días, ya sus lecturas de índice habían aumentado exponencialmente. Estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de este paciente 39, al día 7 estaba marcando 0.26, pero al día 11 ya estaba marcando 2.68. A la derecha podrán ver un paciente negativo. También tuvimos la posibilidad de tener series de pacientes negativos. Puede verse en ese caso que la lectura es muy estable, que realmente cuando usted utiliza un procedimiento que arroja este tipo de lecturas, puede evaluarse que no hay cambios significativos. Mientras que en estos pacientes aún negativos, pero con sospecha clínica o con infección por SARS-CoV-2, puede verse que esa lectura va aumentando progresivamente y pues casi exponencialmente. Es decir, en cuestión de una semana ya prácticamente el índice se había elevado casi 10 veces más, mientras que los pacientes negativos realmente permanecieron estables. No fue un comportamiento solo de este paciente. Este es el paciente a la izquierda, es un paciente masculino de 62 años. La paciente negativo también es una paciente de 62 años. Con los días de iniciado los síntomas se registran en las gráficas. Este aumento exponencial o este aumento progresivo más bien pudo verse también en más pacientes. Aquí 3 ejemplos más, no son los únicos, hay más. Son pacientes estos de 62 y 84 años, la paciente 58 y 56 son pacientes, un paciente masculino y una paciente femenina de 78 años, el paciente 82 es un paciente masculino de 84 años. También tenemos casos de pacientes de 40, de 50 años, masculinos y femeninos. Se ve un patrón similar en cuestión de 2 días. En primera instancia habrá que señalar que se ven unas lecturas que en los casos donde las lecturas son negativas, por ejemplo, en el caso del paciente 56 y del paciente 82, hay unas lecturas atípicas. Evaluamos también lo que sería la mediana de los pacientes negativos confirmados por PCR histórico. Esos pacientes nunca tuvieron lecturas de índice mayores de 0.5. En términos generales, la mediana fue de 0.2 y puede verse que si bien estos pacientes son negativos, ya tenían unas lecturas atípicas, ya tenían unas lecturas que excedían lo que es el comportamiento habitual de un negativo y que en cuestión de 2 días ya habían aumentado sus lecturas de índice prácticamente al doble o al cuádruple. Ese mismo efecto se ve con las unidades relativas de luz. En los casos, por ejemplo, en los que las lecturas de índice fueron mayores de 10, pudo en algunos casos evidenciarse que a pesar de que el equipo arrojaba lectura mayor de 10, también había un aumento constante de esas lecturas de RLU y pues puede verse entonces que la posibilidad de instrumentalizar estas pruebas daba opciones adicionales a las que brindan las pruebas rápidas. Realmente disponer de la posibilidad de tener un número ayuda significativamente a clasificar estos pacientes. En términos de acuerdo de índice kappa, después del día 7 se ve que la prueba maneja acuerdos e índice kappa significativos. Se puede verse que la prueba tiene comportamientos aceptables en términos de lo definido por los lineamientos del ministerio. Observaciones. Hola Julián, Hola. qué pena te interrumpo. Quería ver si de pronto ya podíamos ir como redondeando. Sí, esta y la que siguen son las últimas diapositivas, doctor. Ah, listo, muy bien Julián. Entonces, Ya voy a terminar. ok. Que otros hallazgos o observaciones, y es que ese día de inicio de los síntomas es bien problemático. Los pacientes con síntomas o leves o moderados pueden no estar refiriendo adecuadamente cuando inició su sintomatología. La verdad es que tuvimos pacientes que tenían
supuestamente 4 o 5 días de iniciados los síntomas, pero ya tenían lecturas de índice mayores de 4, de 5 o mayores de 10. Teníamos pacientes que teniendo lecturas de 14, 15 días tenían PCR positiva, pero índices muy bajos. Entonces, es realmente problemático, es realmente problemático. Estas pruebas se muestran entonces como una opción viable para ponerle precisión, aún con resultados falsos negativos, a esa evolución clínica, porque realmente es complejo. Pues hay gente habían historias clínicas donde los médicos reportaban que la confiabilidad de la información suministrada por el paciente era media o moderada o escasa, que tuvo que reintervenir o que tuvo que reinterrogar para poder obtener la información que necesitaba. Estos pacientes con índices atípicos, la mayoría de las discordancias que obtuvimos, los casos discordantes en muchos casos correspondieron a pacientes que si bien presentaban índices negativos, se alejaban de los valores que definieron este tipo de pacientes. Es decir, usted puede tener un resultado negativo, pero esa lectura alejarse de la caracterización de esa población negativa, por lo que pues, el laboratorio definió poner un comentario interpretativo sugiriendo que estos valores atípicos fueran confirmados al menos una semana después o 2 días después, entendiendo pues que a razón de 2 días prácticamente se ve ese aumento progresivo y que hay posibilidad ya de establecer deltas y de establecer positividad. No que se hayan cambiado los puntos de corte, porque eso no es posible, el laboratorio no podía hacer eso. Se verificó el intervalo C595, pero esos puntos de corte son inamovibles. Así las cosas, se optó por ese comentario interpretativo, recomendando que pacientes que fueran o tuvieran lecturas entre 0.5 y 1 fueran evaluados de manera seriada. La sensibilidad de la RT-PCR en muestras de tracto respiratorio puede ser problemática. No podemos ser ajenos al contexto que vivimos. La verdad, hay pacientes que, más en estas circunstancias donde ya estamos cerca del pico epidemiológico, en los que la toma de una muestra puede tardar más de 14 días, las EPS colapsan y realmente, pues, entendiendo las circunstancias que nos están abocando, el uso de estas pruebas resulta más que conveniente. Y ya para finalizar, y a modo de conclusión, lo que hemos visto, más allá de los números y de las estadísticas de desempeño, estas pruebas serológicas automatizadas, como la evaluada, pueden contribuir a precisar los tiempos de la evolución clínica, lo acabamos de decir. Aún tratándose de falsos negativos, un resultado negativo con una PCR positiva bien pudiera indicar que estamos frente a una infección reciente, muy reciente. La posibilidad de cuantificar, así se trata de unidades arbitrarias, permite una mejor evaluación y seguimiento y caracterización de poblaciones. El uso conjunto de las pruebas moleculares y serológicas puede contribuir a la racionalización en el uso de las pruebas moleculares. El uso de estas pruebas serológicas en ausencia de resultados de RT-PCR puede constituir una herramienta muy valiosa para la resolución de contratiempos relacionados con la aplicación la redundancia, de los protocolos relacionados con el diagnóstico y manejo de pacientes sospechosos, y el uso seriado de estas pruebas serológicas instrumentales sí podría resultar de alguna utilidad, entendiendo o resaltando el uso de esa palabra seriedad para el tamizaje de población sintomática o asintomática. Esto de herramienta valiosa para la resolución de contratiempos, pues tampoco es secreto para ustedes lo que se puede ver en redes sociales. Estos protocolos, sobre todo cuando se trata de pacientes que fallecen y de familias con duelo, son algo bruscos. Estas pruebas de alguna manera pueden facilitar evidencia y una manera de acercarse al paciente y hacer de pronto más humana la atención y evitar lo que se ve en redes sociales. No es fácil que un paciente entienda que ese paciente al que le están aplicando un protocolo pues es su mamá o su papá, pero pues en ausencia de un resultado de PCR por las demoras en la toma de muestra y aún en la emisión de los resultados, estas pruebas sin duda pueden resultar muy valiosas para manejar ese tipo de contratiempos con algo más de prudencia y humanización si se quiere. Listo, doctor. Aquí finaliza mi presentación. Yo les agradezco mucho.
Estaré esperando las dudas o preguntas que puedan surgir al respecto. Sí, muchas gracias, Julián. Muchas gracias por esta presentación. La verdad son unos hallazgos muy interesantes. También se resalta y se agradece mucho esa revisión exhaustiva que se hizo de todos los protocolos antes de elegir la prueba. La verdad, eso es un tiempo que muchas veces no todo el mundo contempla y el equipo del laboratorio clínico de la León 13 fue muy juicioso en esa lección. Precisamente con estas conclusiones que estabas dando, que acá tenemos muchas preguntas, la verdad, ha tenido con muy buena acogida el foro. Quería aprovechar y empatar directamente con lo que acabas de decir, de que para algunos individuos ha sido muy difícil acceder a la prueba de PCR, entonces que al menos un diagnóstico inicial sea dado por estas pruebas de anticuerpos, ya sean totales o específicos. Nos preguntan por acá que teniendo en cuenta la última indicación del Ministerio de la Protección Social y, pues, y todos los entes encargados de la salud, que dice que se elimina la segunda prueba confirmatoria de PCR. Entonces nos preguntan que si estas pruebas serológicas podrían ayudar a determinar si el paciente ya superó el virus, que podrían ser una opción. Comencemos con esa pregunta. La verdad es que sí. La verdad es que sí, doctor. En términos prácticos, un resultado de una prueba serológica con, por ejemplo, una IgG o un anticuerpo total con un índice alto, pero en un paciente que ya no presenta síntomas como tos o como disnea, puede ser indicativo de que la infección se resolvió y puede no ser necesaria esa segunda prueba. Es decir, desde que el paciente tenga títulos de anticuerpos indicando exposición, pero no tenga síntomas, es muy probable que se trate de una infección resuelta. Sí, pero realmente la prueba de anticuerpos totales, bueno, hace la aclaración que tendría que ser con el índice alto, ¿cierto? Sí, en términos prácticos, por ejemplo, en el caso de esta prueba, serían un índice por mayores de 10, pero Ok. esos índices se alcanzan rápido. Es importante también tener siempre presente la condición clínica, es decir, las guías del ministerio son claras en eso, los lineamientos son claros, se considera recuperado siempre que no haya sintomatología respiratoria en un lapso de al menos de 3 días en los que no haya consumo de antiinflamatorios o antipiréticos. Paciente con una lectura de anticuerpos alta, con un índice mayor de 10 y pacientes que no tengan sintomatología durante 3 días sin estar utilizando este tipo de medicamentos, podrían considerarse infección Bien, resuelta. claro. Bueno, ahora entonces le vamos a dar la palabra al profesor Ángel, que nos cuente su opinión general de este trabajo y teniendo en cuenta su experticia, ¿qué conclusiones generales también ve de este tipo de trabajos? Buenos días para todos. Primero que todo, pues gracias por la invitación. Y quiero felicitar a Julián y al grupo de trabajo, pues por esta, valga la redundancia, de este trabajo tan minucioso que se hizo con esta prueba diagnóstica, ¿cierto? Haciendo todo el análisis a nivel de la sensibilidad, la especificidad de esta prueba. Yo creo que en este momento, en el escenario que estamos viviendo, cualquier aproximación diagnóstica es importante, ¿sí? Ahora bien, hay que tener algunas precauciones al interpretar estas pruebas, ¿cierto? Y cuando yo hago referencia a la precaución es que yo creo que cada paciente por sí se debería como individualizar esta interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Primero, la interpretación se debe hacer a la luz de las sintomatologías, del cuadro clínico, de la epidemiología. Y con base en este escenario, cada paciente es afectado por diferentes tipos de variables, ¿cierto? La edad es importante. No es lo mismo un paciente en los extremos de la vida, cuando sabemos que por alguna u otra razón se ve afectada la respuesta inmunológica. Inclusive hay otras variables adicionales, como es el caso de la microbiota
de la mucosa, ¿cierto? Que en este caso ya hay unos estudios que muestran que en los niños la microbiota inhibe como la colonización del virus, y por eso es que en los niños hay pues no se ve tanta infección, o la infección se resuelve de una manera más fácil. Lo otro es también la carga viral, ¿cierto? La misma carga viral va a hacer que la respuesta sea diferente. No es lo mismo tener una carga viral mínima, ¿cierto?, que una carga grande. En la carga grande la respuesta inmune va a tener mayor cantidad de antígenos, y ese reto va a ser entonces que se despierte esta respuesta inmunológica. Las mismas comorbilidades, ¿cierto? No es lo mismo un paciente inmunosuprimido, un paciente diabético, que de alguna u otra manera tiene una alteración de esa respuesta inmunológica. Entonces, por eso es que es tan difícil en los diferentes escenarios hacer estas interpretaciones o estos análisis, ¿sí? Igual creo que siempre se debe hacer un análisis individualizado, ¿cierto? Y mirar qué se tiene en lo ideal, en el escenario ideal es que al paciente se le pueda hacer los diferentes tipos de pruebas. Obviamente la RT-PCR sigue y seguirá siendo el gol estándar. Por ejemplo, así llegue ya la prueba de antígeno, que también es una prueba directa, que no es una prueba confirmatoria, a diferencia de las pruebas serológicas, que no son confirmatorias, ¿sí? Son unas pruebas que nos ayudan en un contexto diferente a hacer un diagnóstico del paciente, pero no son confirmatorias, y eso tiene que quedar muy claro. Entonces, por eso digo que siempre habría que tratar como individualizar y mirar las particularidades de cada paciente. Ángel, yo aprovecho entonces lo que acabas de ya hacer mención a la prueba de antígenos y teniendo en cuenta este estado de emergencia que hay, ¿qué tan viable podría ser, por ejemplo, que a un paciente se le haga una medición de anticuerpos totales, como la que se propone en la escuela y la estandarización que se hizo, y al mismo tiempo medir el antígeno? Si se midieran esas dos cosas de forma simultánea por ELISA, ¿eso podría obviar un poquito la prueba de PCR? ¿O qué opinión tenés ahí? Sí, creo que voy a ser un poquito cauteloso, pero creo que sí se podría, porque la misma prueba, o sea, la prueba de antígeno es también una prueba confirmatoria. Entonces yo podría utilizar una de las dos, ya sea la PCR, que lo que nos está haciendo es amplificar los ácidos nucleicos directos del virus, o el antígeno, ¿cierto? Esas dos serían pruebas confirmatorias. Si yo puedo utilizar una de las dos con una prueba, en este caso, por decirlo así, complementaria, que sería la prueba de anticuerpos, sería lo ideal, ¿sí? Y eso podría ayudar muchísimo a un diagnóstico siempre con base en la clínica del paciente y en la epidemiología del paciente. Sí, Yo, te quería preguntar la viabilidad de eso, que a nivel técnico sería posible montar las dos de forma simultánea o qué. Hay un problema, y es que las pruebas de antígeno que se están ofertando en este momento comercialmente en el país también son pruebas rápidas. Entonces, se hacen en muestra respiratoria, su indicación es prácticamente la misma de una RT-PCR, es decir, esa prueba no debe montarse después de un día 14, debe ser muestra respiratoria, ojalá mejor en muestras de tracto respiratorio bajo, pero ya tenemos problemas, los mismos problemas con las pruebas basadas en la detección de anticuerpos con estas pruebas rápidas, y es que, por ejemplo, el fabricante no informa el determinante antigénico que está midiendo, cuál es el antígeno que está midiendo. Y pues el uso combinado con la prueba de anticuerpos es razonable. Si la prueba de anticuerpos es una prueba automatizada y hay la posibilidad de hacer determinaciones seriadas y hay la posibilidad de hacer una combinación entre estas pruebas, desde luego ese aumento en la sensibilidad que puede, o ese acompañamiento o esa mejoría de la sensibilidad diagnóstica cuando se usa la PCR, o cuando se usa la PCR, puede verse también con una prueba de antígeno. Sin embargo, pues como les digo, o sea, hay que ser, como diría el profesor Ángel, cauteloso. Esas pruebas tienen que interpretarse con cuidado. Yo no creo que estas pruebas de antígeno
pues, a título personal sean la panacea. Sin embargo, pues estamos en Colombia y hay que echar mano de lo que tenemos. Pienso que lo razonable es tratar de utilizar las pruebas de la manera más juiciosa posible para racionalizar su uso y optimizar el diagnóstico. Bueno, entonces, sí, son muy interesantes estas opiniones y, claro, hay que ser muy cautelosos porque requiere un estudio más profundo. Bueno, ahora vamos con algunas preguntas que nos hacen en las redes sociales. Yo también quería hacer una precisión. Ah, ok, sí, dale, Ángel. Todas las pruebas tienen sus pros y sus contras, ¿sí? De hecho, inclusive la misma prueba molecular, que es la prueba Gold Standard o prueba de oro, que es la PCR, se puede encontrar hasta un 10% de falsos negativos, ¿sí? Es decir, de 100 pacientes, 90 nos van a dar positivos y hasta un 10% van a ser falsos negativos. Y eso tiene que ver también con muchas variables, la forma en que se toma la muestra, el tipo de la muestra, la cantidad de la carga viral. Entonces, eso aplica absolutamente para todas las pruebas. Si bien la prueba de antígenos apenas está saliendo, ¿cierto? Apenas está cogiendo esa importancia a nivel de pruebas diagnósticas, creo que va a ayudar muchísimo y obviamente son pruebas que salen con estudios, obviamente ya inclusive el ministerio tiene una prueba que ya está validada, entonces creo que sí, que esas pruebas nos van a ayudar bastante y en este momento con la desventaja que tenemos, que las pruebas se están demorando, mejor dicho, una prueba confirmatoria la toman y llega cuando ya el paciente han pasado 15 o 20 días que ya no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si así sea una prueba rápida, las pruebas rápidas tienen también sus ventajas y es precisamente eso. No solamente para aplicarlas acá, sino también dependiendo donde se puedan aplicar. Por ejemplo, en áreas rurales donde no tienen la posibilidad de tener o de realizar una prueba molecular, que no se pueda enviar a tiempo, no se pueda transportar. Entonces yo pienso que aquí siempre hay que mirar es el contexto o el escenario donde se van a aplicar las diferentes pruebas. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, entonces también, entonces conectando esto con una pregunta que nos hace nuestra compañera Elena del Corral, precisamente en los antecedentes, al mencionar estas pruebas rápidas, ella pregunta si los inconvenientes en esas pruebas rápidas fueron con la IgM o la IgG. Y entonces ya en una segunda parte también nos dice que entonces si realmente entonces la idea sería de que evaluar en las pruebas automatizadas si hay problemas con la detección de IgG. Entonces, con la detección de IgG no. Sí, o sea, bueno, realmente, la primera... aún con las pruebas inmunocromatográficas, realmente fue la IgG la que exigió mejores desempeños, aclarando que es en los escenarios que había indicado, en el 2B y en el 5B, que son escenarios en los que el paciente tiene más de 11 días de los síntomas. En esos escenarios, la mayoría de las pruebas rápidas para detección de anticuerpos mostraron buenos desempeños para la IgG. La IgM fue problemática. Pero las rápidas, estamos hablando de las pruebas rápidas. De las pruebas rápidas. Yo no puedo decir que con las pruebas por quimio o ELISA no está sucediendo lo mismo. Hay pruebas o hay reportes de pruebas por quimio o ELISA con muy buena sensibilidad para la IgM, pero hay otras que no. En estos metaanálisis, por ejemplo, no se ve realmente mucho la diferencia entre unas y otras. La diferencia sustancial radica en la posibilidad de tener un número y a través de esos números hacer seguimientos. Pero en términos generales, para la profesora Elena, mis más fraternos saludos, o para una respuesta más puntual, realmente los problemas han sido con la IgM. Puedo comentarle, inclusive, que hay proveedores de estos ensayos de quimioluminiscencia o ELISA que aún se han abstenido de liberar ensayos basados en la detección de IgM por lo problemático que resulta. Es que realmente algo sucede ahí. El SARS-CoV ha resultado más particular de lo que el SARS-CoV-2 ha resultado más particular de lo que nos imaginamos. Sí, claro. También entonces por acá tenemos una pregunta de Jainer Martínez. De pronto el profesor Ángel acá también nos podría dar un comentario en cuanto a que entonces, según estos resultados, y bueno, y teniendo en cuenta el contexto,
se sigue sin resolver el problema de aislar los asintomáticos los primeros 7 días. Entonces, es en cuanto al tiempo de aislar los asintomáticos. ¿Qué opinión tiene el profesor Ángel respecto a esta pregunta? Sí, lo que pasa es que en un asintomático, como es asintomático, no vamos a saber realmente, o sea, la única forma es la parte epidemiológica, ¿cierto? Toda persona haya tenido contacto con un estrecho, con un paciente confirmado, con un familiar, o que haya tenido ese contacto epidemiológico, obviamente se tiene que aislar, así sea asintomático, precisamente por eso, porque en este momento no contamos con las herramientas de laboratorio que nos puedan identificar este tipo de pacientes. De hecho, inclusive los mismos pacientes asintomáticos, la detección de anticuerpos no es recomendable, porque no, o sea, las producciones o los niveles son tan bajos que no se pueden detectar. Entonces no hay una interpretación que se pueda realizar, ¿sí? Además también, obviamente tenemos que tener en cuenta la cinética del anticuerpo, el tipo de anticuerpo. Por ejemplo, en este caso que se está utilizando están utilizando anticuerpos totales, me identifican al mismo tiempo IgM como IgG, que nos está permitiendo esta prueba una mayor sensibilidad que permite que si están los dos anticuerpos, listo. Si está uno de los dos anticuerpos, listo, o sea, está siendo positivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que aumenta la positividad. Ahora bien, si vamos a determinar una IgM o una IgG, siempre hay que tener en cuenta lo mismo. La inmunología básica, la cinética de anticuerpos, ¿sí? Un anticuerpo tipo IgM se está produciendo a la primera semana. Un anticuerpo IgG se está produciendo a partir de la segunda semana, ¿sí? De hecho, hay isotipos de anticuerpos en el caso de las IgG y tenemos 4 isotipos. Sí, no sabemos cuál es el isotipo que se está produciendo. O sea, aquí hay Exacto. sí, aquí hay una cosa interesante para estudiar y es que no podemos detectar si es un anticuerpo neutralizante o no. Entonces, esas son como los bemoles que tienen este tipo de técnicas. Ahora bien, también se debe tener en cuenta el tipo de antígeno que se está utilizando, si es el antígeno de la nucleoproteína, que es un antígeno conservado entre los demás virus, entonces ahí vamos a tener la parte de la reactividad cruzada que nos va a disminuir la especificidad, ¿cierto? Esa reactividad cruzada nos aumenta la sensibilidad, pero nos disminuye la especificidad, nos aumenta la sensibilidad, perdón, y nos disminuye la especificidad. Ahora, si estamos utilizando el antígeno más específico, que es el de la espiga, que hay 2 fracciones, que está la S1 y la S2, siendo la S1 la más importante porque es la que tiene una mayor especificidad, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de antígeno me está identificando ese anticuerpo, ¿cierto? Ahora, la mayoría de estos antígenos son recombinantes, ¿sí? Es decir, son hechos en un laboratorio y va a permitir que sean reconocidos por anticuerpos. Ahora bien, cuando uno produce un antígeno en el laboratorio, no es igual al antígeno natural o al antígeno salvaje, por decirlo así, al antígeno original. Sí, muchos de estos antígenos son más complejos porque tienen otra composición, otros compuestos como azúcares, la forma en que está a nivel espacial ese antígeno también es importante, es diferente a lo que se produce en el laboratorio. Entonces, simplemente eso nos da una aproximación, ¿sí? Nos da una ayuda diagnóstica, siempre, siempre. Por eso es que hay tanta variabilidad y, por ejemplo, en el caso de la inmunoglobulina M es muy inespecífica, ¿sí? Es muy inespecífica y por eso es que no tiene tanta dificultad. Ahora, hay que mirar qué tipo de antígeno nos está reconociendo esa inmunoglobulina M. Sí, sí, precisamente también quería intervenir en cuanto a eso. No sé, Julián, si en la revisión inicial de los insertos estos fabricantes publicaban la secuencia del epítope. Porque yo he visto también varios trabajos, sobre todo pues en investigación, publican la secuencia del epítope, porque al igual que hemos visto con la PCR, los primers al parecer también están perdiendo especificidad por pequeñas variaciones que ha venido teniendo el virus con respecto a la cepa inicial que se reportó en China, a la cepa que está circulando ahora
en diferentes partes de Colombia. Entonces no sé si, o esa información es reservada de estos casos comerciales. Eso es complicado. Pues mira que nosotros no solo solicitamos insertos, evaluamos los insertos que fue lo que nos entregaron, pero nosotros solicitamos fichas de seguridad, certificados de análisis, informes, y de todos estos fabricantes con dificultad, uno entregó la documentación que se le pidió. Ahí es complicado. Muchos de estos anticuerpos, ya el profesor Ángel lo citó y lo citó, pues estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que refirió. Sí le dicen a uno, mire, los blancos preferidos son la nucleocápside y la proteína espiga. En el caso de esta prueba, el blanco antigénico es la proteína o ese fragmento S1. Eso nos lo declaró el fabricante en una comunicación posterior. Pero es muy complejo porque pues, ya está relacionado también en los metaanálisis que les habíamos citado, que, hay esa heterogeneidad basada precisamente en todo lo que ya citó el profesor Ángel, en las diferencias o en los isotipos de las inmunoglobulinas, en el tipo de, como decís vos también, de secuencias que han utilizado para hacer la selección o para hacer esa producción de antígenos recomendantes. Se ha citado también eso en esas revisiones como fuente de esas discrepancias. Yo sí me quisiera remitir a la pregunta inicial, a lo de los asintomáticos de 10 días. Yo pensaría y aquí haría eco de la posibilidad de utilizar estas pruebas seriadas. Miren que el comportamiento en población negativa, cuando se utiliza un analizador, cuando se utiliza una prueba instrumental, puede seguirse. Y que esa positividad o que ese aumento progresivo, así todavía haya un índice negativo, es sugestivo de infección o de exposición más bien por SARS-CoV-2, en primer lugar. En segundo lugar, fíjense que realmente cuando hay o inicia esa producción de anticuerpos, ese aumento es casi exponencial. Le tengo otra perla. Desafortunadamente ese ensayo aún no lo hemos terminado, pero también tenemos un ensayo IgG de AUT que tiene otro blanco, que es nucleocápside, que no es como proteína S, y realmente el comportamiento no es distinto. Es decir, por una señal instrumental vos puedes hacer evaluación seria de este tipo de pacientes y determinar si hubo o no hubo exposición al SARS-CoV-2 o si realmente se trata de un paciente que está negativo. Esos pacientes negativos en el tiempo se mantienen como en el límite blanco de la prueba. Entonces, ahí es donde empiezan a cobrar utilidad. El ensayo de ABOT no es de anticuerpos totales, es de IgG. Y el comportamiento, si bien es un anticuerpo contra la nucleocápside, es similar. Entonces, conseguir esa secuencia es muy difícil, pero pensar en implementar estas pruebas para esos pacientes aislados asintomáticos o en cercos epidemiológicos realmente va empezando a cobrar interés. Por ahí también relacionado con lo de las pruebas rápidas, con ese IgM, sigue siendo problemático por lo que ya han citado, por lo que ya hemos citado. También hicimos, como les había comentado, la verificación de 5 pruebas rápidas y encontramos que no solamente hay falsos positivos, que no solamente hay falsos negativos y no falsos positivos, probablemente por reactividad cruzada con otros coronavirus. Aun cuando la quimio se comportó bien, la quimioluminiscencia y los anticuerpos totales mostraron una negatividad, pues, ser muy negativos y estar ahí en lo que uno esperaría para un paciente negativo. Por estas pruebas sí se pudo ver algo de esa reactividad cruzada que tanto han citado el CDC y la Organización Mundial de la Salud como riesgos del uso de estas pruebas rápidas. Tuvimos pacientes negativos confirmados en estas pruebas rápidas por PCR con lecturas de IgM positivas, sobre todo de IgM, y pacientes negativos históricos positivos con IgM. Sí, qué interesante. Julián, bueno, ya el profesor Ángel vuelve y se nos conecta. Entonces, nos pregunta Alba Cecilia Garzón que si se tiene algún avance en el uso de pruebas con el algoritmo ortogonal. Y también ahí te quería empatar otra pregunta que nos hace Lee Solvay, ¿qué interferencias hay y
y que se puede realizar en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Perdón, ¿me repites la pregunta, Eli? La de Eli, bueno, entonces repito la primera, la de Alba Garzón, que si se han realizado algún tipo de análisis con algoritmo ortogonal. Realmente nosotros, o sea, yo tendría que citarle, primero que todo, saludar muy amablemente a la doctora. La doctora Alba Cecilia Garzón es especialista de control de calidad, ha sido una maestra para nosotros, referente. A ella los saludos más fraternos y los agradecimientos más grandes, pero en la aproximación que cita no la hemos utilizado. Realmente tendría que admitir francamente que no entiendo a qué se refiere con ese análisis ortogonal. Y discúlpame, pregúntame, nuevamente me perdí en la pregunta de Lee. Sí, la de Lee tienen dos preguntas que sí, ¿qué interferentes hay con la prueba? Ya mencionaste algunos, y el profesor Ángel también ya mencionó que pueden haber glicosilaciones de los antígenos, de la molécula utilizada, pero la pregunta yo creo que va en cuanto a interferentes por medicamentos o por alguna condición como las enfermedades autoinmunes. Realmente esas interferencias más bien, no son, o sea, son las típicas de siempre. Se habla de que no se deben utilizar muestras hemolizadas o con mucha eritemia, que si se trata de muestras que han sido sometidas a congelación hay que aclararlas, es decir, dejarlas en cadena de frío y recentrifugarlas. Pero en términos prácticos, lo que uno más ve, y sobre todo respecto de esa IgM, es reactividad cruzada. Es decir, el problema con estas pruebas, y seguramente la razón por la que el instituto sacó la IgM sola como no interpretable, pasa por el hecho de que pues, la sensibilidad es baja y sumada a eso tiene una alta probabilidad o no una alta probabilidad, sino existe la posibilidad de falsos positivos con otros coronavirus. Estas pruebas rápidas generalmente combinan, a diferencia de las instrumentales, combinan anticuerpos contra determinantes antigénicos de nucleocápside y de proteína spike. Utilizan los dos simultáneamente. Entonces, entendiendo lo que ya explicaba el profesor Ángel y lo que ya se ha citado en otras revisiones, de que sobre todo estas regiones o que estas proteínas o estos determinantes antigénicos relacionados con la nucleocápside son los más conservados entre familias de coronavirus, pues puede verse con alguna, no con alguna, puede verse con alguna frecuencia reactividad cruzada con otros coronavirus. Sí, el profesor Ángel, yo le pregunto, precisamente en cuanto a esta reactividad, también nos hace la pregunta Jainer, que si realmente es útil medir los anticuerpos teniendo en cuenta que circulan otros tipos de coronavirus. Entonces, y yo también quería como también enfocar la pregunta porque igual estamos en una pandemia, entonces, así se de reacción cruzada, igual se pensaría que la mayor probabilidad es que sea por SARS-CoV-2, o no sé, Ángel, ¿qué opinión tienes ahí al respecto? Ángel, el micrófono, tienes como apagado el micrófono. Perdón. Que sí, era lo que decía ahora, que igualmente es importante saber cuál es el antígeno, ¿cierto?, que se está utilizando para la detección de anticuerpos. Sí, en teoría el antígeno N es el que podría producir más reacción cruzadas con los otros coronavirus que están circulando, pero el antígeno S1, que es el dominio de RDD, el dominio de unión al receptor, a la C2, generalmente es más específico, en este caso, de SARS-CoV, ¿cierto? SARS-CoV-2 y podría también ser sobre el SARS-CoV-1, que fue el que produjo esa influenza, pero que no tengo entendido que no hay reportes aquí en Colombia, solamente fue la epidemia que se presentó en Asia, ¿sí? Julián, yo quisiera hacer, si me permites, una precisión aquí. La doctora Alba Cecilia pone o explica lo del enfoque ortogonal. Algo a lo que es un enfoque propuesto por el CDC, ahora sí,
me resulta más claro en Paisa Castizo, me perdona, donde se propone el uso de más de 2 pruebas para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Desde luego eso es absolutamente razonable. Gracias, doctor Alba. Bueno, entonces ya para ir redondeando, Julián, tenemos varias preguntas similares. Cito acá la pregunta de Luz Astrid Velázquez, que pregunta que entonces se le puede creer a un fabricante que diga que tiene una prueba con una especificidad mayor del 90%. Pues Julián, vea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en medicina de laboratorio y en medicina basada en la evidencia, ese trecho se llena con una verificación de métodos. Es decir, eso ahora tendrá que definirlo cada laboratorio en sus propias condiciones. Yo le puedo decir, basado en la verificación de 5 pruebas rápidas que se hizo en el laboratorio, que pues realmente a nosotros ninguna de esas pruebas, para IgM en particular, nos arrojó una sensibilidad por encima del 90%. La IgG puede que sí, pero la IgM absolutamente no. Sí, sí, para mí. Bueno, para ir concluyendo este foro, entonces no sé, profesor Ángel, ¿qué conclusiones generales tiene de esta charla? Y bueno, y también aprovecho que el profesor Ángel en la revista Hechos Microbiológicos ha publicado un editorial donde se tienen en cuenta algunos de estos aspectos que ya también hemos hablado. Entonces, Ángel, ¿qué nos quiere decir como para concluir en general? No, para concluir es que en este momento, o sea, en el escenario tan complejo que estamos viviendo, cualquier prueba diagnóstica es de gran ayuda. E insisto, y es que toda interpretación, sea de una prueba serológica, sea de una prueba de antígeno, sea de una prueba molecular, siempre se debe hacer a la luz del cuadro clínico del paciente y de la epidemiología. O sea, no podemos estar hablando mal de cada una de estas pruebas, siempre que hay que ver el lado bueno de cada una de ellas y es su interpretación, ¿sí? Como les mencionaba ahorita, tenemos la prueba molecular, que es la prueba de oro, pero igual tiene un porcentaje de falsos negativos, y hasta un 10%. Entonces, siempre, o sea, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro clínico y tiene una epidemiología que pues que un médico dice, sí, ese paciente tiene una probabilidad grandísima de que tenga una infección por SARS-CoV-2, ¿cierto? Entonces, a eso es que me baso yo en la interpretación. Sí, y ahora el profesor Julián Mesa, compártenos entonces las conclusiones finales para redondear el foro. Yo coincido y profundamente con el profesor Ángel. Yo no creo que haya una prueba de laboratorio buena o una prueba mala. Creo que las pruebas son pruebas y que lo que hay que hacer es simplemente maximizar o potenciar su uso de acuerdo a una necesidad. Sí soy un convencido de que las verificaciones de métodos son obligatorias, o sea, realmente son importantísimas. Ese es ese acercamiento que vos tenés al desempeño de la prueba, es conocerla, es mirarla, evaluar cómo se comporta. Mira todo de lo que hablamos acá, de caracterizar un control, de caracterizar una calibración, de caracterizar el comportamiento de un tipo de población específica. Pienso que desde que uno utilice una prueba adecuadamente puede tener buenos resultados. Yo insisto, no creo que haya una prueba buena o una prueba mala. Sí les invito a tener precauciones en la interpretación, en el uso, en el cumplimiento de los requisitos legales, a respaldarse o a estar revisando lo que publica el Instituto Nacional de Salud al respecto, el Ministerio de la Protección. Miren que la versión 4 del lineamiento salió alrededor del 3-4 de julio, ya tenemos versión 5 y no ha terminado julio. Pienso que es estar ahí, estar atento, estar al pendiente, sacar el máximo provecho en las condiciones en las que necesitamos. Y si me permites dar una última respuesta para Janier, sí tuvimos en cuenta reactividad cruzada, el fabricante no nos la informó, pero nosotros en esta revisión que hicimos también nos tomamos el trabajo de evaluar si a estos pacientes les habían ordenado paneles moleculares por FilmArray. Y entendiendo que el fabricante no nos suministró información, pues ustedes vieron la tabla de reactividad cruzada, decidimos buscarla. En alrededor de 15 pacientes no había
o habían infecciones bacterianas en pacientes ya complicados con neumonía, pero en ningún caso hubo siquiera una infección viral conjunta o una infección viral detectada. Todos los casos, los 15 casos que se observaron por paneles moleculares por PCR, no mostraron positividad para alguna infección viral. Sí, claro. Sí, muy interesante todos estos hallazgos. Entonces, para ir finalizando, quiero agradecer pues, a todas las personas que se conectaron. Tenemos más de 20 preguntas. Por cuestión de tiempo, no las podemos resolver una por una. Sin embargo, algunas de ellas pues, se han resuelto en las intervenciones de los profesores. Por ejemplo, nos hizo preguntas Guido, pues, como para mentar a algunas de las personas, Carlos Durán, Wilder Marín, Frankie Usuga, David Rodríguez y la doctora Alba Cecilia, entre otras personas. A todos ellos agradecemos pues, su atención a este foro y como les mencioné, pues no tenemos el tiempo suficiente para abarcar cada una de esas preguntas, pero esperamos que con las intervenciones se hayan tocado algunos de esos aspectos. Entonces, como conclusión final, yo también veo que hay un interés muy grande, eso hay que destacarlo, un interés muy grande tanto por parte de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Microbiología, pero vemos que los entes departamentales y nacionales están poniendo mucho cuidado y como lo explicó Julián al inicio de la charla, esto es algo nuevo para personas que llevan mucho tiempo en el análisis de laboratorio. Es primera vez que estos entes se preocupan tanto por la validación y la estandarización de los métodos y están muy pendientes y están siendo muy rigurosos en la elección de cuál método usar, a pesar de que estamos pues en un estado de emergencia donde necesitamos las cosas para allá, a contratiempo. Entonces, esa es una conclusión grande. En cuanto a muchas intervenciones que hizo el profesor Ángel, también hay que tener en cuenta el estado inmunológico, es algo muy importante, y las características de cada individuo, a pesar de que tratamos de generalizar con estas pruebas, cada persona tiene unas condiciones particulares que pueden definir el resultado de la prueba. Entonces, no siendo más, agradecemos enormemente su atención. Esperamos que puedan seguir conectados a esta serie de foros. Igual, a través de la Oficina de Comunicaciones de la Escuela de Microbiología pueden seguir haciéndonos llegar sus preguntas, que ellos nos las pueden facilitar a nosotros los profesores o a las diferentes personas que han pasado por estos foros. No sé, ya para finalizar, si la profesora Mónica quiere terminar con algo y ya vamos por cerrada la charla. Sí, Julián, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a nuestros ponentes, el doctor Julián Mesa Sierra, el doctor Ángel González Marín, el doctor Julián Camilo Arango Rincón y a todos nuestros participantes pues, por estar aquí, por participar con nosotros, por hacer preguntas y por motivar las interesantes reflexiones que se han hecho acá. Quiero contarles que el próximo foro es el 31 de julio y será sobre los efectos sociales y económicos de la pandemia. Este foro contará con la participación de importantes instituciones a nivel nacional e internacional, como la CEPAL, CLACSO, la Universidad de Antioquia y la Asociación de Economía de Argentina. Te recuerdo que este foro está siendo organizado por la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia y de la Facultad Nacional de Salud Pública, con la participación de un comité científico conformado por nuestro coordinador, el doctor Jesús Alonso Jaramillo Arango, y otros miembros que ya he mencionado. Recuerden que la grabación también queda albergada en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología y, como lo decía Julián, todas las preguntas pueden ser allegadas a la parte de comunicaciones de la Facultad de la Escuela de Microbiología, perdón. Bueno, muchísimas gracias por participar y los esperamos en nuestro próximo foro. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Ay.